Queridos hermanos, desde mi casa estoy enviándoles un gran saludo y una alegría de que podamos de nuevo encontrarnos para hablar de las cosas del Señor. Que Dios en su misericordia pueda darnos la posibilidad de encontrarnos en espíritu y también de que este momento de reflexión que vamos a tener sea un instante de alegría y de sentir la presencia del Señor. Amén. Dios Trino, lleno de amor y misericordia, invocamos tu presencia desde nuestra dispersión para que purifiques nuestros pensamientos y nuestros corazones y así compartir en unidad este culto de adoración. A ti, Señor, omnipotente Dios, con humildad alzamos hoy la voz. A ti, oh Rey de toda creación, gloria y honor rendimos con unción. Padre de amor, confiando en tu bondad, tu dirección, venimos a implorar. Danos tu paz, concédenos valor, extiéndenos tu brazo protector. Tu bendición a nuestro pueblo da, y la razón tú los recibirás. Enséñanos tus leyes a guardar, y que Jesús gobierne en todo hogar. Danos poder al enfrentar el mal. A nuestro pie no dejes resbalar. Tu corrección queremos recibir, y con lealtad deseamos seguir. Estimadas hermanas y hermanos, vamos a tener ahora un tiempo de confesión. Padre Celestial, en esta hora te damos infinitas gracias por tu inmenso amor. Perdónanos cuando intentamos avanzar solos, sin ti. Ayúdanos a sustentarnos en tu palabra y tu gracia cuando enfrentamos los desafíos de la vida. Recuérdanos, Señor, que tu gracia nos basta. Señor, continúa mostrándonos tu amor. Ayúdanos a ser pacientes y a confiar en tu cuidado. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, que tienes el poder de hacer de nosotros nuevas criaturas. En el nombre de Jesús, amén. Confiando en que Dios nos escucha, agradezcámosle a Él ahora, en oración. Padre amado, Señor nuestro, en este día, como en todos los días, le damos las gracias por sus inmensas bendiciones. Señor, gracias por su amor,
Gracias por su protección. Gracias porque podemos confiar que usted está con nosotros y con nuestras familias. Gracias, Señor, porque aunque estemos viviendo momentos duros y difíciles por esta pandemia, le podemos dar las gracias porque estamos confiados bajo su amor y su misericordia. Padre, tenemos tanto que agradecerle por cada día de vida, por respirar, por ver, por la sonrisa de nuestros niños, igual por la sonrisa de nuestros adultos mayores. Señor amado, bendito, gracias por amarnos primero. Le bendecimos y le agradecemos su misericordia. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dirígenos, Jesús, divino juez y rey, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley. Aparta nuestros pies de sendas de error y líbranos del mal hacer. Manténnos en tu amor. Tu santa instrucción queremos observar sin apartarnos de tu ley, ni contra ti pecar. Presérvanos del mal que nos rodea aquí, y sea cada corazón un templo para ti. Siempre que estamos reunidos en el nombre del Señor como iglesia, no podemos olvidar a aquellos que están pasando por dificultades, por enfermedades, por cesantía y tantas otras cosas que nos agobian. Por lo tanto, les invito, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor intercediendo por todos ellos. Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios nuestro. Aquí estamos, tu pueblo reunido a través del Espíritu. Y queremos, Señor, interceder por todos aquellos que en este momento están sufriendo. Tú eres un Dios de amor que diste la prueba de cuánto nos amas al hacer morir a tu Hijo en una cruz para salvación nuestra. Por eso, Señor, nos atrevemos a venir ante ti y poder, Señor, solicitarte que por misericordia puedas obrar en la vida de todos aquellos y aquellas que tienen necesidad en este instante. Hay algunos, Señor, que tienen necesidad de salud. Dios nuestro, tú puedes hacer nueva todas las cosas. Permite, Señor, que tu mano poderosa se extienda una vez más
sobre aquellos que están pasando por esta dificultad y que puedas sanar sus dolencias, sanar sus dolores y permitir, Señor, que ellos sigan disfrutando de la vida que tú le das. Te pedimos, Señor, que consueles a todos quienes han perdido a un ser querido en esta pandemia. Que tu amor, Señor, les alcance y que tú puedas darle tu paz. Ayuda, Señor, a aquellos que por dificultades no están ganándose el pan de cada día y que muchas veces no saben con qué alimentarse. Señor, ten misericordia de ellos, pero también, Señor, toca nuestros corazones para que estemos dispuestos a compartir con aquellos que les falta. Señor, te pedimos por nuestra iglesia metodista y en forma especial por nuestra congregación de Providencia, que tú, Señor, en tu amor nos cuides, nos protejas y nos des la certeza de que estamos contigo. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Ya. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy se encuentra en Lucas 24, versículos 13 al 35. Leo en el nombre del Señor. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le preguntó: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que varón poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos y a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. La calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. La calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Estamos en tiempo de Pascua y los textos bíblicos del Evangelio nos van guiando sobre el particular. El título de mi mensaje hoy día es El Señor está con nosotros. Si hay cosa difícil de superar es la ausencia de esperanza. El miedo nos embarga, la tristeza muchas veces nos impide ver la realidad y aunque miramos, no vemos. Esto le sucedía a 2 personas que caminaban hacia el pueblo llamado Emaús. Ellos hablan sobre los acontecimientos de los últimos días
que han cambiado completamente su vida. La razón de su tristeza es la cruz. Es por ella que salieron de Jerusalén. Se sabe por otros relatos bíblicos que los discípulos abandonaron la capital o se escondieron, ya que los seguidores de Jesús corrían el peligro de tener el mismo destino que el Maestro. Muchos o muchas de nosotros quizás hemos recorrido muchas veces el camino de vuelta a nuestros hogares, desesperados, sintiendo que nuestro proyecto de vida se hizo triza y que hemos vivido prolongados momentos de soledad, sintiendo que no hay nadie a nuestro lado, aunque muchas veces estamos rodeados de personas. Sin embargo, la soledad es grande. Y pensar que en todos estos momentos el Señor ha sido con nosotros, ha caminado a nuestro lado, esperando que nosotros podamos volver nuestra vista a Él. Para entender esto, caminaremos con los 2 discípulos del Señor en este camino de regreso. El texto bíblico nos cuenta que 2 personas caminan por la carretera. Vienen de Jerusalén, donde han experimentado fuertes emociones en los últimos días, y ahora se dirigen a Emaús, donde viven. Emaús es un pequeño pueblo que está a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Del texto y la secuencia de narraciones, desde el versículo 19 a 24, incluyendo lo que estamos viendo nosotros, aprendemos que tales eventos son producto de la condena, crucifixión de Jesús, además del rumor difundido por las mujeres de que Él habría resucitado. Lucas identifica a uno de los 2 caminantes como Cleofas, y quien camina con él puede ser su esposa, María, dado que no solo se menciona el nombre de uno de los caminantes, sino que el caminante que es aludido por Lucas, que es Cleofas, es él el que habla y lleva la palabra. Por lo tanto, las mujeres en ese momento no podían hablar mucho. Jesús mismo se acerca a los 2 y camina con ellos una parte de su regreso. Escucha lo que dicen. Jesús pregunta, ¿qué les preocupa? Y señala la razón de su tristeza, la cruz donde murió su Maestro. Los 2 no reconocen a Jesús porque sus ojos no pudieron reconocerlo. ¿Qué habría cegado a los 2 discípulos? Sus declaraciones implican que esperaban que Jesús fuera el rey anhelado para que viniera a resolverle los problemas sociales y políticos de Israel. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron y habían pasado 3 días desde su crucifixión. La esperanza de que Jesús pudiera recuperar la vida también se desvaneció. Hacían 3 días que había muerto. Jesús es duro con ambas en su conversación. En sus instrucciones aclara desde la época de Moisés las profecías sobre el Mesías. Las muestra que todo el Antiguo Testamento es un testimonio de Cristo que tendría que sufrir para entrar a la gloria.
la caminata termina, los discípulos invitan al extraño a quedarse. Y allí, en la mesa, Jesús toma el pan, lo bendice, lo comparte y se lo ofrece a sus discípulos. En ese momento sus ojos se abren y reconocen a Jesús. En el caso de los discípulos de Emaús, ellos, después de abrir los ojos, se dispusieron a dar testimonio de que Cristo había resucitado. Caminaron de vuelta hacia Jerusalén para juntarse con los suyos. Me parece que el texto es muy conocido por todos, por lo tanto no necesitamos ahondar más en una exégesis. Pero sí me parece muy conveniente poder reflexionar sobre él. Y podríamos colocarle a esta parte: Cristo camina con nosotros. No es difícil entender la frustración y la desorientación total de los discípulos, ya que acaban de perder todo lo que era más preciado para ellos. Todo esto fue enterrado con Jesús. Parecía que este hecho había destruido todas sus esperanzas hasta el punto de olvidar las enseñanzas del Maestro y sus promesas. Estaban, por lo tanto, completamente sin dirección, perdidos. Todo lo que crearon, lo que esperaban, sus planes, todo había terminado. Incluso podemos imaginar que estaban diciendo algo más o menos así: si Jesús tuvo poder para sanar a los enfermos, expulsar demonios, resucitar a los muertos, caminar sobre el agua, silenciar el mar y hablar a las multitudes de una manera tan inspirada, ¿por qué? ¿Por qué no pudo evitar su muerte tan vergonzosa y humillante? ¿Acaso nos equivocamos al acercarnos a Él y seguirlos? ¿Hicimos bien en caminar con Él? Estaban tan distraídos que ni siquiera se dieron cuenta de que tenían una compañía especial. Conocían a Jesús y habían estado con Él y lo amaban. Sin embargo, cuando Jesús apareció a su lado y comenzó a caminar con ellos, no lo reconocieron. Se disfrazó Jesús para que no pudieran hablar con Él, para que pudieran hablar con Él libremente y abrir sus corazones a Él. ¿O fue ese sentimiento de derrota lo que les impidió identificarlo? Lucas registra que no lo conocieron porque tenían los ojos cerrados. Imagínense, hermano, hermana, que estuvimos en el funeral de nuestro mejor amigo. Vimos todo el suceso, volvimos tristes a casa, pero 3 días después aparece alguien muy similar a él. ¿Seríamos nosotros capaces de reconocerle? ¿Seríamos nosotros de pensar de que es él? Pero, ¿cómo íbamos a pensar que era él si le vimos todo el proceso hasta el entierro? En el caso de los discípulos, lo habían visto morir crucificado y ser colocado en la tumba. La ceguera no es externa, es interna en el corazón. No pueden reconocer a Jesús porque es ilógico que lo sea. Lo habían visto muerto. ¿Cuántas veces nos ha sucedido lo mismo a nosotros?
Suele suceder que cuando estamos pasando por dificultades, nuestra fe se va desvaneciendo y no somos capaces de distinguir que Cristo está a nuestro lado. En la mente de los discípulos no había posibilidad de que Jesús hubiera resucitado, ya que no habían ellos aceptado la muerte de Jesús, no habían aceptado la pérdida del liberador. Las verdades declaradas por Jesús fueron escuchadas por todos, pero estas verdades no se convirtieron en verdad dentro de sus espíritus. ¿Por qué? Porque ellos no lograban entender estas cosas tan profundas. Pedro incluso dijo, no sucedería la muerte de Jesús. Se nos dice cuál es el problema de estos discípulos y el nuestro también. Somos lentos para creer todas las cosas y toda la verdad que Dios nos revela. No solo en lo que nos agrada, sino en todas las cosas. Nos encontramos bloqueados de la verdad de Dios. Esos discípulos creían que Jesús era el Salvador, pero no creían que para ser Salvador había que morir en la cruz. Al darse cuenta de que no lo reconocían, Jesús les fue explicando las Escrituras y fortaleciéndoles en la fe. Esto lo hizo mientras iban por el camino. Los caminantes, habiendo llegado a su aldea, invitaron a Jesús a una comida, y fue en ese momento cuando Jesús partió el pan que inmediatamente desapareció el Señor. Es decir, cuando le reconocieron, Jesús desapareció, pero, cosa curiosa, ya no estaban tristes. Ya no tenían esa desesperanza que les embargaba, ya que claramente entendían ahora cómo reconocer la presencia constante de Jesús. Cuando Cristo entra en nuestros corazones, cuando Jesús está con nosotros, aunque nuestros ojos no le pueden ver, aunque no podemos tocarlo, sentimos el calor de su espíritu y creemos firmemente en él. Los discípulos regresaron a Jerusalén. Ya no les importó que fuera de noche, no les importó que el camino fuera difícil. Lo único que ellos querían, encontrarse con el resto y anunciarles de que Cristo había resucitado. Una vez que podemos ver la mano de Dios en medio de nuestras dificultades, nos damos cuenta que la dificultad ya no es la más importante. Ellos no se quedaron allí llorando, sufriendo, sino que la presencia de Cristo les hizo mirar de que eso tenía mucho más importancia que su tristeza. Muchos caminan hoy tristes y sin esperanza en los caminos de la vida. Y diariamente, en medio de las frustraciones, ni siquiera notan la presencia de Dios. Esto lleva a la desesperanza, el desánimo, la falta de perspectiva para el futuro. El ser cristiano
y abrazar la cruz significa aceptar lo inevitable, pero también es afinar nuestros oídos para oír la voz de Dios, quien siempre está a nuestro lado. Durante el periodo de Pascua, cuando celebramos la resurrección de Jesús, estamos invitados a aquietar nuestros espíritus y elevar nuestros pensamientos, dejar que nuestros corazones ardan con la presencia de Dios, es decir, con el maravilloso regalo de la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, si usted está en este momento viviendo algún problema y este problema le está quitando la tranquilidad y la soledad le agobia por no encontrar la solución y siente que está solo y su fe está débil y va como los caminantes de Emaús, de vuelta pensando que no tiene en quién confiar. No se olviden de las promesas de Dios que están en las Escrituras. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, a pesar de las circunstancias, busquemos construir nuestros corazones, nuestras vidas y en consecuencia nuestras comunidades. Dios se nos revela a través de su caminar con nosotros y se manifiesta en nuestras vidas dándonos esperanza, fuerza y sentido. Jesucristo vive y está con nosotros. Amén. Queridos hermanos, antes de terminar este tiempo juntos, queremos recordarles que así como la misión continúa, también la posibilidad de ofrendar al Señor. La cuenta de la Iglesia continúa disponible para recibir diezmos y contribuciones, y en este tiempo les invitamos a considerar transferir también las ofrendas que antes podíamos pasar recogiendo en un momento del culto. Consulte en caso de que no tenga los datos. Queridos hermanos, después de haber estado adorando al Señor y haber orado con fervor, cantado con
mucho anhelo, nos disponemos a retirarnos a nuestros hogares. Y vamos a pedir de que el Dios de paz y amor nos guarde y nos guíe en el camino que nos trazó. Amén.